En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte alto. ¿Qué vio el profeta desde ese monte y qué podemos aprender? Vamos a descubrirlo juntos en Ezequiel capítulo 40. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas a Momentos de Esperanza. Qué gusto saludarles esta mañana. Gracias por la confianza, gracias por escuchar este audio, gracias por compartirlo. Queremos decirle que nuestra única meta, nuestro único objetivo es que todos nosotros podamos ir directamente a la Biblia y que sea la Biblia la que nos enseñe cada día lo que Dios quiere para nosotros y lo que nosotros debemos creer acerca de Él. ¿Sale? Pues bien, vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy está muy interesante, nos va a introducir a 2 o 3, me parece que hasta 4 capítulos que van a hablar de este mismo tema. Es una visión muy especial, es una visión acerca de un templo, de una manera tan detallada, de una manera tan estrictamente detallada, que uno definitivamente se puede más que por lo menos asombrar por el detalle de esta construcción. Este capítulo y los que vienen no han sido fáciles de interpretar. De hecho, hay diferentes puntos de vista en cuanto a cuál es el significado. Y sin embargo, me parece, mis amigos, más allá de entender el significado total, también nosotros podemos tomar lecciones, impresiones para nuestra vida cotidiana. Y eso es algo muy importante, porque la Biblia tiene un mensaje, eso es evidente. Pero también depende en el momento en que nosotros estemos, depende de la situación en la que nosotros estemos pasando. Un mismo versículo puede significar o puede tener impresiones diferentes para cada uno de nosotros. Así que por eso es que la Biblia, y por supuesto me parece más importante, la Biblia con el Espíritu Santo, pueden alimentarnos, pueden fortalecernos, porque Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Muy bien, ¿cuándo llegó esta profecía? Capítulo 40, versículo 1 dice que era el año 25 de nuestro cautiverio. Recuerda que Ezequiel está contando el cautiverio desde la segunda invasión. La segunda invasión sucedió durante el penúltimo rey que se llamó Joaquín. Recuerda, este rey, me parece que de todos la tuvo un poco más complicada, porque recuerda que él nada más estuvo gobernando 3 meses. Viene Nabucodonosor, que sitia la ciudad por segunda vez. Rápidamente cae y se llevan al rey, a su mamá, a 10,000 personas. En ese tiempo se llevaron al profeta Ezequiel, a su esposa. Y entonces desde allí Ezequiel empezó a contar, o más bien dicho, desde ese evento se contó la historia. Por eso es que lo vemos usando esta cronología. Algo que me llama mucho la atención es que como que este penúltimo rey es el que le dan más valor. El último rey, Sedequías, como no era de linaje, no era descendiente directo de David, también se le hace un poquito aparte, como que no se le reconoce. Muy bien, pues era el año 25. Recuerda que se había profetizado 70 años de cautiverio. También nos da otra fecha, dice que eran los 14 años después de que la ciudad fue conquistada. Entonces, como vemos, estamos en pleno periodo de cautiverio. Estamos ya avanzados en el cautiverio. La ciudad ha sido destruida de hace tiempo. Todos esos problemas que se dieron después de la caída allá en Judá, que leímos al final de Jeremías y hace un poquito por acá a mediados de Ezequiel, todo eso ya ha sucedido. Están ya en el apogeo del cautiverio. Y en ese momento viene esta visión, versículo número 2. Son visiones de Dios, y en visión es llevado el profeta a la tierra de Israel y lo ponen en un monte alto, desde el cual, versículo número 2, ve un edificio parecido a una gran ciudad. Y aunque ve varios edificios, y como aquí se menciona como una ciudad, le llama la atención principalmente un edificio que, como vamos a ver del versículo 5 en adelante, es el templo. A su lado ve ahora a un varón de un aspecto de bronce,
Ya habíamos visto seres de este tipo con un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Básicamente estos instrumentos tienen que ver para eso, para medir. Son instrumentos que se usan en la construcción. Muy bien. Entonces este ser le dice: hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón en todas las cosas que te muestro. Básicamente este doble énfasis tiene que ver con mucha atención de lo que te voy a mostrar. Y entonces a continuación le presenta de una manera muy detallada, muy estrictamente detallada, la construcción de un templo. Ahora, ¿cuál es la controversia que te digo? Bueno, es que este templo está tan finamente detallado que se logra ver su majestuosidad. Se deja ver su belleza y se deja ver una grandeza en este templo. Entonces, lo que se entiende es que aquí Ezequiel está viendo la construcción o el modelo de un templo que podría haber sido construido después del exilio y que nos deja claro que sería un templo muy grande. Entonces, la pregunta es: ¿por qué ese templo no se construyó en primer lugar? En segundo lugar, la pregunta sería: ¿por qué autores como Esdras, como Nehemías, como Habacuc, autores que escribieron ya después del exilio, nunca mencionaron que había aquí un plano, vamos a decirle así, había aquí recomendaciones o instrucciones de ese templo? Ellos regresaron, construyeron, pero nunca mencionaron: lo construimos de acuerdo a lo que Ezequiel había dejado. No se menciona, no se construyó. Entonces se piensa, ¿fue literal esta profecía? ¿Es que se iba a construir un templo literalmente? A otros dicen, bueno, se entiende que va a ser una construcción en un futuro muy lejano, ya para el tiempo del fin. También pros y contras. La interpretación que hemos seguido es la que explicábamos ayer y antier, es que muchas de las profecías que se dieron para el regreso del cautiverio fueron condicionales a que el pueblo realmente entendiera su lugar en las profecías de Dios, y que también el pueblo reconociera y tuviera una renovación profunda con Dios. Pero como esto no sucedió, pues también algunas profecías no se cumplieron. Entre ellas se podría decir que esta. Sin embargo, esa interpretación tampoco es concluyente. Entonces, podríamos estar ante este capítulo y algunos más, ante algunos sucesos que aún no logramos comprender del todo. Recuerden que la Biblia dice que hay cosas que se han revelado y hay cosas que no se logran entender y que en algún momento podríamos comprender. Ahora, y tú podrías decir, podríamos decir, entonces, ¿qué vamos a aprender esta mañana? Bueno, lo primero que se deja ver en este capítulo es el cuidado, el estricto cuidado en las medidas y en las formas de este nuevo templo, y por supuesto de estos edificios que podían conformar la ciudad. Y eso nos deja una lección, mis hermanos, mis amigos. Esto nos deja una lección. Nos deja la lección en que en muchos aspectos de la vida Dios nos deja la libertad de poder tomar decisiones y consultar, y que nosotros podamos saber qué decidir. Pero también en muchas otras cosas de la vida Dios es muy cuidadoso con decirnos qué se va a hacer, cómo se va a hacer, de qué manera se va a hacer. Y en este caso también en el templo, ¿te acuerdas cuando fue construido el primer templo con David, con Salomón? Dios también fue muy estricto, muy cuidadoso. Y esto nos enseña, mis amigos, esa parte del carácter de Dios en la que se espera mucho cuidado, mucha reverencia, mucha atención al detalle. Ojo, aquí vemos esa parte del carácter de Dios. Entonces, nosotros esta mañana podemos aprender eso. Hay partes de la vida, hay momentos en la vida, por ejemplo, en la adoración a Dios, por ejemplo, en la oración, en las alabanzas, no lo sé. Hay momentos en la vida en la que Dios espera que nosotros seamos muy cuidadosos, que seamos muy atentos a los detalles, de tal manera que podamos honrar a Dios en esa manera tan cuidadosa de tratar los asuntos de Dios. Por un lado. Por otro lado,
también vemos que Dios, antes de hablar de la ciudad, antes de hablar de los muros, de las murallas, Él se enfoca al templo. Porque, mis amigos, el templo era el lugar de encuentro con Dios. El templo era un lugar donde el pueblo podía hacer reconciliación con Dios. Es decir, en el templo se daba la reconciliación y la adoración a Dios. Y por lo tanto, Dios, para levantar para levantar esta nueva ciudad y para levantar esta nueva nación, lo primero que hace es levantemos el templo. Miren la importancia del templo, la importancia del lugar de adoración. Como para reconstruir una ciudad y una nación, lo que primero se hace es el templo. Así que, mis amigos, aunque nosotros hoy tenemos templos y son buenos, podríamos nosotros ir más allá. Lo importante para levantarse siempre será lo que nosotros, el tiempo y el cuidado que le demos a la adoración y a la búsqueda de Dios. En otras palabras, si estás pasando o has pasado por momentos muy difíciles, tragedias de la vida, problemas económicos, o definitivamente tú dices, ahora que estoy buscando a Dios, quiero reconstruir. Bueno, en primer lugar sería esos lugares y esos momentos de adoración, esos momentos de buscar que realmente la palabra de Dios pueda llegar a tu vida y por supuesto, la adoración a Dios a través de la asistencia a la iglesia, al templo. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, esta mañana nosotros reconocemos nuestra capacidad para entender todo lo que tú nos dices a través de tu palabra, pero también reconocemos que hay cosas que podemos comprender. Ayúdanos a ser más cuidadosos en algunos asuntos espirituales. Ayúdanos a ser más, escuchar mejor cuando tú das alguna indicación. Pero también, ahora que queremos reconstruir nuestra vida, ayúdanos a poner en primer lugar la adoración, el respeto y el amor a tu palabra y el honrar tu santo nombre. Ayúdanos a hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amigos, amigas. Que Dios esté con ustedes hoy y les invito para seguir orando esta mañana.